Bueno, la clase pasada ya terminamos con límites, vimos todas las definiciones que se pueden dar acerca de límites y vamos a retomar ahora el tema de que están viendo con Luis, que son funciones continuas. Eh, pues bueno, la definición ya se la saben, una función f es continua en A si f está definida en ese punto A y el límite de x cuando se aproxima a A de la función f de x, pues existe y es la propia f de A, ¿no? Entonces, esencialmente lo que les dice esto es que una función continua, pues parece que pues, tiene que ser así como que descrita en una línea, ¿no? Eso es lo que te dice la intuición. Coloquialmente lo podemos describir como que puedes dibujar la gráfica de la función sin despegar el lápiz del papel, ¿no? Entonces, eso es que sea una función continua. Obviamente ya ven ejemplos por ahí de funciones que pues, sí se ven medio raras, pero que son continuas en ciertos puntos, a pesar de que no tengan como que estas formas, ¿no? De líneas, ahora sí que de líneas continuas. Bueno, hoy vamos a ver ejemplos de funciones continuas y discontinuas en ciertos puntos. Y vamos a comenzar con esta, la función de toma E. Está definida sobre el intervalo 0, 1 y la definimos de la siguiente manera. Primero, todos los irracionales, perdón, los manda al 0. Es la segunda condición que está aquí, ¿no? Entonces, si tú tienes un irracional en el intervalo 0, 1, no sé, como raíz de 2 sobre 2 o cosillas así, cualquier racional que se te ocurra, la función los va a mandar al 0. Entonces ahí vas a tener un montón de puntitos que corresponden a las imágenes de los números racionales bajo f, de los números irracionales bajo f. ¿Y qué pasa si tienes un número racional entre 0 y 1? Bueno, el número racional entre 0 y 1 va a tener la forma P y Q, P sobre Q, perdón, con P y Q números naturales, porque pues, la fracción es positiva. Y pues siempre podemos expresar estas fracciones como irreducibles, es decir, no podemos, P y Q no tienen factores comunes entre sí, de tal manera que podemos simplificar esta fracción como, no sé, un R o S o cosillas así, ¿no? Entonces, si tu número racional es la forma P y Q, siendo P y Q una fracción irreducible, pues simplemente mandas a ese punto bajo F a 1 sobre Q. Es decir, lo mandas como que a la fracción con el denominador, con el mismo denominador. Y pues se da esta función, ¿no? Por ejemplo, si tiene la imagen de un medio, pues un medio es un número racional, entonces lo mandas al número racional que tiene el mismo denominador, ¿no? Pero el mismo numerador, el mismo denominador, perdón, pero numerador 1. En este caso medio tiene esa forma, pues lo mandas ahí, ¿no? Luego tienes cosas como f de un tercio, pues tiene la forma de la imagen de la función, entonces lo mandas al mismo, ¿no? Que sería este de acá. Entonces este es un tercio como un tercio. Vale, luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con un número de la forma 2 tercios? 2 tercios es un número racional, entonces lo que haces es, le pones numerador 1 y le pones el mismo denominador, se lo dejas. Y lo mandas a ese punto. Entonces, este punto corresponde a 2 tercios, f de 2 tercios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vas a tener algo de esta cosa. A veces lo pueden encontrar como la función árbol de Navidad y pues como que se ven triangulitos cada vez más pequeños, pues sí, ¿no? El nombre sí lo representa. También la pueden encontrar como la función de las palomas o de las palomitas, de las palomas, creo, aunque no sé por qué la llaman así, pero ese es otro nombre con el que la pueden encontrar. Bueno, vamos a ver dos cosas con esta función. La primera es que esta función es discontinua en todos los números irracionales. Y pues como que se ve aquí, ¿no? Si te tomas cualquier número racional, pues como que los puntos muy cercanos a ella, que sean irracionales, pues se van a ir al cero, entonces la distancia es muy larga.
pues como que no va a cumplir con ser continua, ¿no? Sin embargo, esta cosa sí va a ser continua para los números irracionales. Y pues aquí los números irracionales, pues es casi la constante cero, entonces, pues sí se ven, más o menos sí se entiende que sí va a ser continua en los irracionales. Bueno, pues esta es la función, entonces vamos a ver eso. Entonces, veamos que f no es continua en los números racionales, intersección el dominio 0,1. Es decir, tómate cualquier punto ahí y la función no va a ser continua en ese punto. Bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda de cómo funciona esta función? O ya más o menos quedó claro qué hace. Creo que sí quedó claro. Ok, vale. Entonces, ¿cómo vamos a ver que esta función no es continua en Q? Bueno, vamos a tomarnos un punto ahí primero, sea X, bueno, no X, sea A, un número racional en el 0,1, y vamos a ver que F no es continua ahí. Bueno, a ver, vamos a cambiar esto rápido. Con Luis probaron este teorema que dice que son equivalentes que F sea continuo en un punto A del dominio y que toda sucesión Xn que contenida en el dominio que converja a A, entonces el límite de las f de Xn tiene que ser exactamente f de A. Entonces sí, si tú tomas cualquier sucesión convergente a A, entonces la función es continua, sí, el límite de las imágenes de esa sucesión se van a la imagen del límite, ¿no? Así que vamos a utilizar este teorema. Y como queremos ver que la función de toma E no es continua en este punto A racional, vamos a construir una sucesión de números irracionales que converjan a A, pero que los límites de las imágenes de la sucesión no se vayan a f de A. Entonces, vamos a construir una sucesión aquí. Entonces, bueno, nos tomamos a A y por densidad de los números irracionales existe, vamos a ponerle un A1 en R menos Q intersección el 0,1, tal que A es menor a A1, pero A1 es menor a 1. ¿Vale? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? El dominio de función es el 0,1 y yo me tomo un número irracional aquí, ¿no? Así empecé tomándome A. Pues bueno, lo que yo estoy haciendo es que por densidad de los irracionales, entre cualesquiera dos números reales siempre puedo encontrar un irracional. En particular, entre A y el 1, siempre puedo encontrar un punto irracional al que yo voy a llamar A1. ¿Vale? Entonces, de esa manera me estoy tomando este número A1. Bueno, vamos a aplicar otra vez esa propiedad. Similarmente, por densidad de los irracionales, existe A2 en los irracionales intersección el 0,1,
tal que A2 es mayor a A y es menor al mínimo entre A1 y A más un medio. Vamos a subir tantito. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo mi número A, tengo mi número A1, tengo uno por acá, ¿no? Entonces, yo no sé dónde está A más un medio. Puede estar por aquí o por acá, pero no me importa. Yo lo que voy a hacer es que me voy a tomar un número racional que sea mayor a A, pero menor a, ya sea a A más un medio o menor a A1. Entonces, digamos que este sea A2. Lo único que me importa es que A2 esté por debajo de A más un medio y que esté por debajo de A1. Entonces, así me construí el número A2. Y pues así en general me voy a construir todos los elementos de la sucesión. No entendí de dónde sale el A más un medio. Ese nos va a servir más adelante. Por el momento así quiero que se construya la sucesión. Ah, va. Y el uno de la parte de arriba es por el intervalo de 0,1. Ajá. No, no el intervalo de 0,1, sino el intervalo A, 1. Ah, vale, gracias. Ujú. Pues bueno, inductivamente, para cada n de los naturales, definimos a n como un número irracional que está en el intervalo 0,1, tal que a n es mayor a A, pero es menor al mínimo entre a n menos 1 y a más 1 sobre n. ¿Vale? Entonces, en cada paso n, pues nos fijamos en el a n-1, en el elemento anterior de la asociación que ya definimos, y pues definimos el nuevo elemento a n de esa manera, ¿no? Que sea mayor a, pero menor a n-1 y menor a más 1 sobre n. ¿Ok? Pues ya nos coleccionamos a todos estos números a n. Entonces, la sucesión a n con n en los naturales es una sucesión que está con, de números irracionales que también está contenida en el intervalo 0,1. Además, por construcción, AN es estrictamente decreciente. uh, Estrictamente decreciente. Esto porque cada n lo definimos menor a n-1 y así. Y por cómo la definimos, AN va a converger a. Ahorita probamos eso, pero pues a ver, todos los puntos AN nos tomamos en mayores a A, pero menores a 1. Entonces, AN siempre va a estar definida en este conjunto, ¿no? En los irracionales de intersección del 0,1. Como nos lo fuimos definiendo, AN siempre va a ser menor a AN-1, entonces la función sí es estrictamente decreciente. Y ahora vamos a probar esto de que AN converge a A. Bueno, vamos a ponerlo así.
Notemos que AN sea. Y la demostración de esto es muy sencilla. Entonces comenzamos con una epsilon cualquiera y sea n un número natural tal que 1/n esté por debajo de epsilon. Pues bueno, ¿qué pasa si nos tomamos una n que esté por arriba de esa n mayúscula? Entonces, ¿cómo va a ser la distancia entre a menos an? Bueno, aquí noten que por definición an siempre es mayor a. Entonces, esta distancia, este valor absoluto va a ser an menos a. Pero el an siempre me lo tomé que sea menor a más 1/n. Entonces, an menos a es menor a más 1/n menos a, lo que es igual a 1/n. Y como n es mayor a n mayúscula, esto es menor o igual a 1/n y esto a su vez es menor a epsilon. Y pues ya, por lo tanto, la sucesión an si converge a. ¿Hasta aquí todo bien? No entendí la parte de que, o sea, porque es estrictamente decreciente. Porque por definición, an siempre nos lo tomamos menor al mínimo entre su antecesor an menos 1 y a más 1/n. En particular, pues el mínimo siempre es menor a n menos 1, por lo tanto a siempre va a ser, an siempre va a ser menor a n menos 1. Ah, ok, ya, ya. ¿Sí? Sí. Dani, una duda. Ajá. ¿Cómo se determinó ese mínimo? Pues ahora sí que es en el paso, digamos, si ya estás en el paso n, pues ya construiste a n menos 1. Y pues a más 1/n es simplemente un número que te va a ayudar a probar la convergencia de la sucesión. Entonces, no importa cuál de estos, no importa cuál de estos elijas, cualesquiera de estos dos es mayor a. Entonces, el mínimo va a ser mayor a, por lo tanto te puedes tomar un número irracional entre a y el mínimo de esos dos. Ok, ok, Ujú. ok. Va, gracias. Vale. Entonces, Yo no entendí el último paso que hiciste eh, a partir del valor absoluto. ¿Lo podrías volver a explicar, por favor? ok, sabemos que la desigualdad en amarillo, por la desigualdad en amarillo, que a es menor a n. Entonces, an menos a es mayor a 0. Entonces, el valor absoluto de a menos an tiene que ser an menos a. Entonces, por eso nos podemos librar de valor absoluto de esa manera. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Bueno, ahora, por construcción, an es menor al mínimo entre an menos 1 y a más 1/n. En particular, el mínimo es menor o igual a cualquiera de los dos números de ahí dentro. En este caso, el que me sirve es a más 1/n. Entonces, an es menor a más 1/n. Y si tú le sumas cualquier número real, pues se conserva la desigualdad. En particular, si tú le restas el a, pues se sigue esta desigualdad acá.
Ah, ya, creo que ya. Ujú. Gracias. Ok. Y pues ya por cómo nos elegimos la n, pues es 1 sobre n va a ser menor o igual a 1 sobre n mayúscula y 1 sobre n mayúscula va a ser menor a epsilon. Y pues ya. La distancia entre a y el enésimo término de la sucesión no rebasa a epsilon para cada n mayor o igual a n mayúscula. Y pues sí, por lo tanto, la asociación sí converge a. Ahí usamos el 1 entre n mayúscula menor que epsilon por el 1 entre n minúscula que definimos en el mínimo. ¿O por qué no pusimos n mayúscula solo? Porque queremos ver que a partir de esta n, a partir de esta n mayúscula, todos los elementos de la sucesión están cerca del A. O sea, la definición del mínimo es en general para cualquier n. Eso solo estoy utilizando para construir para mostrar que siempre puedo construir el elemento AN de la sucesión. Y pues ya por propiedad arquimediana, para cualquier epsilon que tú te tomes, siempre puedes encontrar este 1 sobre n. Y a partir de él, las distancias entre A y el enésimo término de la sucesión van a ser menores a epsilon. Dani, no entiendo bien por qué ahí lo que pusiste en azul, el valor absoluto de A menos AN es, bueno, arriba, que dice AN menos A mayor a 0, y por qué pasa abajo a valor absoluto de A menos AN igual a... Ah, no, ya, lo acabo de ver, ya, gracias. Ujú. Pues bueno, ya no hay más dudas con la sucesión. Ok, parece que no. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar esta sucesión. Por construcción, el elemento AN de la sucesión es un número irracional. Y esto para cada, bueno, vamos a dejarlo así. Todo AN es un número irracional, ¿no? Entonces, la función de toma E lo va a mandar a 0. Y esto para cada n en los naturales, ¿no? ¿Vale? Como construye una asociación de puros números irracionales, pues sus imágenes siempre van a ser 0 para toda n en los naturales. Y pues si tienes una asociación f de AN tales que todos ellos valen 0, ¿quién va a ser el límite de esa sucesión de imágenes? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión f de AN, pues es el límite de n cuando tiene infinito de puros ceros. Y el límite de una sucesión constante, pues sí tiene límite y el límite es la misma constante, ¿no? Entonces, el límite es 0. ¿Vale? Mm, Yo tengo una duda. ¿Para qué definimos lo de que n converge a? Porque vamos a utilizar el teorema que hace rato les mostré. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, por Eh, el ajá, Perdón, ¿por qué ahí en f de AN es igual a 0? porque la función de toma E, como la definimos, te manda a todos irracionales al 0. Oh, cierto, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces el límite de estas imágenes a n es 0. Pero A, por cómo nos lo tomamos, es un número racional. Entonces, A es un número de la forma, no sé, P entre Q, con P y Q
números naturales. Entonces, f de a va a ser 1 sobre q y como q es un número natural, 1 sobre q va a ser positivo. Entonces tienes una sucesión AN. Bueno, tienes una sucesión AN cuyo límite es A, pero el límite de las imágenes de la sucesión AN es 0, es distinto de f de A, porque f de A es positivo. Y pues, ¿qué te decía el teorema hace rato? Que una función es continua si solo si toda sucesión que converja al punto A, si tienes una sucesión que converge al punto A, entonces el límite de las imágenes de esa sucesión es pues la imagen del límite. Pero aquí encontramos una sucesión que converge al punto A, pero que el límite de sus imágenes no converge a la imagen del límite. Se sigue del teorema que f no es continuo en B. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Puedes Creo que volver a sí, todo explicar? bien. Que si puedo repetirlo Ajá. o cómo. Ah, Si puedes repetir a partir de lo como pertenece a los racionales, entonces A ajá. es igual a P entre Q. Como que esa parte no me quedó tan clara. Si la puedes repetir otra vez, por favor. Bueno, a ver, otra vez. Bueno, A pertenece a los racionales, pero además pertenece al intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, aquí, como A pertenece al intervalo 0, 1, A es positivo, ¿no? Pero bueno, como A es un número racional, lo podemos expresar como una fracción irreducible P y Q. Y como es positivo, estos P y Q van a ser números naturales. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de toma E? La función te manda a una fracción P y Q, a una fracción irreducible, a la fracción 1 sobre Q. O sea, el numerador lo dejas 1 y el denominador lo dejas igual. Pero pues Q es un número natural, entonces 1 sobre Q es positivo. O bueno, al menos es distinto de 0, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que tienes que el límite de las imágenes f de an es 0, pero f de a es distinto de 0. Es decir, no pasa que el límite de f de an sea igual a f de a. Y eso ya como que te rompe el teorema de hace rato, por lo tanto, ya puedes concluir que f no es continua le puse en B. Perdón. No es continua en el punto A racional. Es decir, el punto con el que empezamos. Sí, por ahí también me preguntaron, ¿dónde salió la B? No, no era una B, era A.
Ok. Va. Gracias. Vale. Entonces ya probamos que la función no es continua en los racionales. Si no se ve como que por la forma que no va a ser continua ahí. Bueno, ahora vamos a probar que la función sí es continua en los irracionales. Ahora veremos que la función de toma de f es continua en los irracionales. Entonces vamos a tomarnos un irracional cualquiera. Este sí lo vamos a llamar B. En el 0,1, del dominio de la función. Entonces sea B ahí y vamos a demostrar la continuidad por definición. Y sea epsilon nada, mayor a 0. Entonces lo que vamos a probar es que existe una delta positiva tal que para toda x en el dominio de la función, en este caso el 0,1, si la distancia de b a x es menor a delta pero mayor a 0, entonces la distancia de f de b menos f de x tiene que ser menor a epsilon. Pero bueno, como b es un irracional, la función f lo va a mandar al 0. Entonces este valor absoluto simplemente se reduce al valor absoluto de f de x. ¿Vale? Entonces queremos encontrar una delta que nos cumpla todo eso. Ok, entonces, por propiedad arquimediana, existe un número n en los naturales tal que n menos 1 es menor a 1 sobre epsilon y epsilon es menor a n. Esto lo probaron en un, ¿cómo se llama? En un teorema con Mills. Aquí lo que me importa es que n es el primer natural que está por arriba de 1 sobre epsilon. Y pues bueno, como 1 sobre epsilon es menor a n, entonces 1 sobre n es menor a epsilon. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí para ver qué es lo que tenemos. Y para ver qué es lo que nos va a causar problemas ahorita. Entonces, nosotros queremos encontrar... Nosotros queremos encontrar una vecindad alrededor de nuestro punto B. B menos delta, B más delta. Tal que cumpla lo de acá arriba, ¿no? Las desigualdades. Entonces, vamos a considerarnos un X aquí. En esta vecindad. Si este X resulta que es irracional, pues realmente no nos importa, porque lo que pasa es que la distancia f de b a f de x, como ambos son irracionales, la función los manda a cero a ambos, entonces este valor absoluto es 0 y es menor a epsilon. Entonces, realmente no nos importan los irracionales. Ahora, ¿qué pasa si x es de la forma p sobre q? Bueno, vamos a ponerle, si x es de la forma m sobre n,
una fracción irreducible. Y n es mayor o igual a n. Si x es un número racional de esta forma, tal que su denominador, que es un número natural, le gane a la n que yo encontré, entonces la distancia de f de b a f de x, pues va a ser 0 menos 1 sobre n valor absoluto, eso es 1 sobre n. Como esta n es mayor o igual a n mayúscula, entonces esto va a ser menor o igual a 1 sobre n, y este es menor a epsilon. Entonces, si los números racionales son de esta forma, pues ya también se cumple que la distancia que yo quiero acotar sí va a ser menor a epsilon. ¿Vale? Entonces, ahí no hay problemas. El problema viene si x es igual a una fracción irreducible, pero n es menor estricto a n mayúscula. N mayúscula no sé quién puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10.001, puede ser el número tan grande como tú quieras, pero no sé cómo puede ser n, ¿no? Sin embargo, se puede pasar que haya números x dentro de este intervalo que cumplan que su denominador es menor a 1 sobre n. Entonces, ¿qué pasaría con estos? Bueno, la distancia de su imagen a f de b va a ser, otra vez, 1 sobre n. Pero, como 1 sobre n, como n es menor a n mayúscula, 1 sobre n es mayor a 1 sobre n, entonces no podemos asegurar que esto sea menor a epsilon. No podemos asegurar esto. Estos puntos son los que nos van a causar problemas. La cosa es que vamos a probar que hay una cantidad finita de estos puntos x. De estos puntos tales que su denominador es menor a n mayúscula. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dar una delta que me expulse a todos los puntos de esta forma de la vecindad delta de b. Y si hago eso, pues ya voy a poder probar la discontinuidad, la continuidad, perdón. Pero bueno, esos son esencialmente los puntos que quería ver. Si tienes un punto irracional dentro de la vecindad, pues se cumple la desigualdad. Si tienes un punto racional tal que su denominador sea mayor o igual a n mayúscula, entonces se cumple la desigualdad. Y vamos a encontrar una delta para que no encontremos puntos de esta forma, los puntos en la zona. Más o menos queda clara la idea. Creo que Más sí. o menos. Vale. Bueno, entonces queremos expulsar todos esos puntos x tales que su denominador sea menor a n. Entonces, primero vamos a ver que hay una cantidad finita de esos. Sea n un natural entre 1, 2, 3 y así hasta n-1. Es decir, n es un número natural y n es estrictamente menor a n mayúscula. Como vimos acá arriba, pues esos son los que nos van a causar problemas. Bueno, notemos que hay una cantidad finita de puntos x en el intervalo 0, 1, tal que
f de x es igual a 1 sobre n, donde 1 sobre n cumple esta condición. ¿Y cómo puede pasar eso? Bueno, pues, ¿quiénes son los puntos? Tales que la función los manda a 1 sobre n. Pues van a ser los puntos de la forma 1 sobre 1, 1 sobre n, perdón, 2 sobre n, 3 sobre n, y así hasta n menos 1 sobre n. Porque pues n sobre n es 1 y ese ya no forma parte del dominio de la función. Entonces, cuando n te lo tomas menor a n mayúscula, hay una cantidad finita de puntos, tales que su imagen bajo x es exactamente 1 sobre n. Entonces, hay una cantidad finita de puntos, tales que su imagen bajo f es 1 sobre 1. Bueno, aquí sería a partir de 2. Pero hay una cantidad finita de puntos, tales que f los manda a 1 medio, a 1 tercio, 2 tercios, y así hasta todos los que tienen denominador 1 sobre n. 1 sobre n mayúscula, de n menos 1. A ver, pero. Bueno, tenemos esto y ahora sí voy a definir un conjunto. Definimos T igual al conjunto de las X en el 0, 1, tales que f de X es igual a 1 sobre n, con n, un número natural, entre 2 hasta n menos 1. Y entonces en este conjunto estoy coleccionando todos los puntos tales que su imagen bajo f va a ser 1 sobre n con n entre 2 a n menos 1. Es decir, aquí en este conjunto D va a estar un medio, el 1 tercio, el 2 tercios, el 1 cuarto, 2 cuartos es un medio, el 3 cuartos, y así hasta el 1 sobre n menos 1 con n mayúscula, 2 sobre n mayúscula menos 1, y así hasta n menos 2 sobre n menos 1. Es decir, D colecciona todos los puntos que me causan conflicto en la desigualdad. Así que por la observación anterior, D es un conjunto finito. Pues bueno, ¿y qué me ayuda en que D sea un conjunto finito? Bueno, pues definimos, o bueno, sea delta igual al mínimo entre las distancias del punto B, con el que yo empecé, a el punto X, tal que X es un elemento de D. Es decir, me coleccioné todos los puntos que me causan conflicto en el conjunto D y me voy a tomar las distancias del punto B a todos esos puntos X en D. Y al mínimo de todas esas distancias lo voy a llamar delta. Como D es un conjunto finito, el conjunto de todas estas distancias de aquí abajo también va a ser un conjunto finito, por lo tanto le puedo calcular el mínimo.
Bueno, veamos que esta delta es positiva. A ver. Ya que B es un número irracional, así nos lo tomamos, y X es un número racional para cada X en D, entonces B siempre va a ser distinto a cualquier punto X en D. Entonces, la distancia de B a X siempre va a ser positiva para cualquier punto X en D. Estas distancias siempre son positivas, por lo tanto, y D es un conjunto finito, así que si te tomas el mínimo de todas esas distancias, pues ese mínimo va a ser una distancia positiva. Por lo tanto, delta es positivo. Ok, pues recapitulando, me colecciona todos los puntos que me causan conflicto en el conjunto D y definí delta como el mínimo de las distancias entre el punto B irracional del que yo estoy partiendo a el punto X para cada X en D. Ese punto esa delta, perdón, va a ser positiva porque D es un conjunto finito. Y bueno, esta delta es la que me va a servir para probar la continuidad de la función. Así que veamos eso. Sea X un punto en el dominio de la función, tal que la distancia de B a X es menor a esta delta que me encontré, pero es mayor a 0. Es decir, B es distinto de X. Y vamos a ver casos. Si este punto X es un irracional, entonces, ¿cómo va a ser la distancia entre f de B y f de X? Pues lo que dije hace rato, la función de toma E manda a los puntos irracionales al 0. Entonces, ambos van a ser 0, por lo tanto, el valor absoluto de esa diferencia es el valor absoluto de 0, o sea, es 0. Y esta distancia va a ser menor a epsilon. Así que, pues lo primero. Ahora, el segundo caso es qué pasa si X es un número irracional. O bien es un número de la forma P y Q. Con P y Q, P sobre Q, fracción irreducible. Bueno, por cómo me tomé delta, yo afirmo que ese Q tiene que ser mayor o igual a N mayúsculo. Por cómo me tomé delta, Q no puede ser menor a N. ¿Por qué? Si esta Q fuera menor a N, entonces, ¿qué pasaría? Pues la distancia entre B a X, por definición es menor a delta. Delta es, por definición, el mínimo de las distancias de B a X con X en D. Y como delta es el mínimo de estos, pues en particular es menor o igual a la distancia de B a Q. No es cierto, ¿ok? Sí, de B a esta misma X.
Esto pues Q al ser menor a N implica que X tiene que estar en el conjunto D. Entonces lo que estoy diciendo es que el valor absoluto de B menos X es menor estricto al valor absoluto de B menos X. Es decir, estoy llegando a una contradicción. A ver, entonces, esto se ve medio feo, así que voy a explicarlo otra vez. Ya definí mi conjunto D como el conjunto de todos los puntos que me causan conflicto. Saqué las distancias de todas las distancias de B a cada uno de los puntos en D. Me tomé el mínimo y ese mínimo yo lo llamo delta. Y yo digo que ese delta, que es positivo, va a ser el que me va a servir para comprobar la continuidad de la función en B. Bueno, ¿qué pasa si yo me tomo un X tal que su distancia B sea menor a delta y X sea racional? Entonces la función lo va a mandar a un punto, a 1 sobre Q, ¿no? Bueno, por cómo me tomé delta, yo afirmo que Q tiene que ser necesariamente mayor o igual a esta N mayúscula. De lo contrario, de lo contrario, X va a ser un punto de conjunto D, entonces la distancia B menos X va a estar considerada dentro de este mínimo, y si está considerada dentro de este mínimo, pues ya voy a llegar a una contradicción. Todo esto es para decir que si X es un número racional, no se puede cumplir que Q sea menor estricto a N. Tiene que ser mayor o igual a N. Y si Q es mayor o igual a N, entonces, ¿quién va a ser la distancia entre f de B menos f de X? Pues f de B es 0 y f de X es 1 sobre Q. Así me lo manda, así me lo calcula la función. Entonces el valor absoluto de ese es 1 sobre Q. Como Q le gana a N mayúscula, 1 sobre Q está por debajo de 1 sobre N, y por cómo no lo tomamos, es menor a epsilon. Y pues ya, por lo tanto, el límite de X cuando tienda a B de la función de toma f de X va a ser exactamente f de B. Es decir, f es continuo en B un punto irracional. Y esto para cualquier punto irracional que te tomes. Ok, ¿alguna duda? Bueno, es que todavía no me queda muy claro de cuando ponemos que si X es igual a P entre Q, hasta la contradicción. Sí, ajá. No, para probar la continuidad nos tomamos un X en el dominio de la función tal que te cumple esta desigualdad, ¿no? Y pues podemos distinguir dos casos. Primero, que X sea un número irracional, que es el primer caso. Si X es un número irracional, pues la función lo manda al 0. Como B también era un número racional, la función también lo manda a 0, entonces esta distancia es 0, que es menor a epsilon. Y pues ahí sí, bonito, ya acabamos y todo. Ahora, el otro caso es que X es un número racional. Como es un número racional, lo podemos expresar como una fracción P sobre Q, tal que la fracción es irreducible, no la puede ser más pequeña. Bueno, por cómo nos tomamos delta, el denominador Q necesariamente tiene que ser mayor o igual a N.
Si se diera el caso en que este denominador Q fuera menor a n, entonces X, que es igual a P sobre Q, cumple con estar en el conjunto D, porque así nos lo definimos. Acá está la definición. El conjunto D son todas las funciones, son todos los puntos en el 0, 1, tales que su imagen es 1 sobre n, con n entre 2 a n menos 1. Es decir, su denominador es menor a n. Pues bueno. Si Q es menor a n, X está en D, entonces delta, que es el mínimo de todas las distancias Bx con X en D, tiene que estar por debajo de esta distancia, P menos X. Que pues, es esta de acá, ¿no? Esta desigualdad de acá. Pero pues B menos, X yo me lo tomé tal que su distancia B sea menor a delta. Y entonces por transitividad llegas a que B menos X es menor a B menos X. Y esa es la contradicción. Y esa contradicción viene de suponer que Q es menor a N. Entonces, por cómo definí delta, por cómo definí el conjunto D, Q tiene que ser mayor o igual a N mayúscula. Y si pasa eso, pues ya se cumple que la distancia de f de B a f de X es menor a epsilon. Vale, esencialmente lo que hice fue dado mi punto B, definí una vecindad delta de manera que todos los puntos que me causaban conflicto se quedaran fuera de esta vecindad. Eso es lo que hice. Yo no entendí por qué f de b menos f de x es menos 1 sobre q. F de B, como dijimos, es B nos lo tomamos como un número irracional. Entonces la función de toma E, ¿qué hace con los números irracionales? Los manda al 0. Entonces f de B es 0. ¿Y qué hace la función f con los números racionales de la forma P sobre Q? Pues solo te deja el denominador. Entonces f de X es f de P sobre Q, que sería 1 sobre Q, y con el menos, pues ahí se queda el menos, ¿no? Gracias. Yo no entendí la parte de por qué el valor absoluto de B menos X es menor bueno, al mínimo. Porque primero, yo dije que de la delta que me encontré es la que me va a servir para probar la desigualdad. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer para probar que sí te sirve? Pues consídate cualquier X en el dominio de la función tal que esté en esa vecindad, tal que el valor absoluto de B menos X sea menor a delta. Pero pues delta, por definición, es el mínimo de las distancias de B a X con X un punto en D. Y como esta X estoy suponiendo que está en D, pues entonces ya va a cumplir esto. Que el mínimo esté debajo de esa distancia en específico. Vale, gracias. Uh-huh. Pues bueno, sí, esta prueba está un poquito, está un poquito complicada, pero pues esencialmente la idea es que si tú defines cualquier epsilon, siempre puedes encontrar el primer natural que le gana. Y pues para toda n, para toda n mayor o igual a esa n mayúscula, pues las distancias siempre van a ser muy pequeñas, menores a epsilon, y pues te va a servir bien y todo. Entonces aquí el problema es definir una vecindad tal que te excluya a todos los puntos que te causan conflicto. Y esos son los puntos racionales tales que su denominador es menor a n mayúscula.
Y pues con la definición de D y todo eso, es lo que hicimos. Definimos la delta que te excluye a todos esos puntos conflictivos. Entonces, chequen la demostración, veanla bien y ya, si después siguen teniendo dudas, pero pues me dicen, ¿vale? Pero pues ya con esto probamos que esta función es discontinua en todos los racionales, pero sí es continua en todos los irracionales. Bueno, así vamos a pasar a otros ejemplos que en esta ocasión van a ser más amigables. Entonces, ejemplo. Vamos a definir esta función f de R en R, definida como f de x, vamos a ponerla acá abajo, igual a, vamos a ponerle valor absoluto de x sobre x, si x es distinto de 0. Y en 0 la vamos a definir como 0. Entonces tenemos una función por pedazos. Sabes que cuando x es distinto de 0, lo mandamos a valor absoluto de x sobre x. Y cuando x es 0, pues simplemente la mandamos a 0. Y bueno, la pregunta ¿es f continua en x igual a 0? Es decir, f es continua en el punto 0. ¿Ustedes qué creen? ¿Esta función va a ser continua o discontinua en el 0? ¿Es discontinuo? Es discontinua. ¿Por qué crees que va a ser discontinua? Porque por los lados no va a tender a 0. Ajá. Recuerden que una de las equivalencias para ver si una función era continua es que los límites laterales existan y sean iguales. Y de hecho sean la imagen de la función en ese punto. Aquí vamos a ver que los límites laterales, si bien sí existen, no van a coincidir en el 0. Entonces vamos a analizar los casos. Si x es positiva, entonces el valor absoluto de x es el propio x. Entonces, f de x va a ser igual, que es igual al valor absoluto de x sobre x, va a ser x sobre x, lo cual es 1. Y esto para cada x, para cada x positiva, entonces el límite lateral de la función, cuando x aproxima a 0 por la derecha, es el límite de la función constante 1, y pues esto va a ser simplemente 1. ¿Y qué va a pasar cuando te acerques por la derecha? Por la izquierda, perdón. Si x es negativo, entonces su valor absoluto va a ser menos x. Y en ese caso, f de x, que es valor absoluto de x sobre x, va a ser igual a menos x sobre x, lo cual es menos 1.
Entonces, el límite de la función cuando x se aproxima a 0 por la izquierda va a ser simplemente el límite lateral de una función constante, la función constante menos 1, y eso pues va a ser simplemente la constante, menos 1. Y pues, ¿qué pasa? Entonces los límites laterales no coinciden y no son 0. Siendo que 0 es la imagen de la función en el punto 0. Y pues ya como los límites laterales sí existen pero no coinciden en la imagen de la función, podemos concluir que f no es continuo en x igual a 0. Y pues sí, viendo el análisis de la función, pues si hacemos la gráfica, pues nos damos cuenta que la función hace algo así. Por la derecha es la constante 1, por la izquierda es la constante menos 1, y en 0 la función vale 0. Y pues sí, ahora sí viendo la gráfica, pues ya queda más claro que sí, esta cosa no puede ser continua en el 0. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esta prueba? No. ¿No? No. Ok. Vale. Entonces recuerden, siempre pueden probar que una función es discontinua si los límites laterales no coinciden. Vamos a ver otro ejemplo de cómo ver si una función es continua o discontinua. Definimos otra vez f, una función de todos los reales en todos los reales, como f de x igual a coseno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Y pues la misma pregunta. ¿Es f continua en 0? ¿En x igual a 0? ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser continua o discontinua? Continúa. Continua. A ver, pues Por- vamos a ver la gráfica de esta cosa. Ahí está. Entonces vamos a graficar coseno de 1 sobre x. Bueno, y en el 0 se tiene que hacer 0, ¿no? Pero pues la gráfica es esta de aquí, se parece mucho a la función seno de 1 sobre x que habíamos estudiado en alguna ocasión, ¿no? Y pues, ¿qué es esta función? Que entre más te pegues al 0, más se va a ir hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, va a rebotar entre 1 y menos 1, y parece que no va a dejar de rebotar, no importa qué tanto te acerques al 0. Entonces, viendo la gráfica de la función, ¿creen que esta cosa va a ser continua?
No. No, parece que no va a ser continuo en el 0. No termino de captar porque no es continuo en el 0. Por el mero hecho de que rebote, rebote, rebote. Sí, Hasta ajá, que... entre más te acerques al punto. Ay, quítate. Ok. Si la función fuera continua en el 0, entre más te acerques al punto 0,0, la gráfica de la función se tendría que pegar cada vez más y más a este punto, ¿no? Pero no pasa aquí. La función siempre rebota entre 1 y -1. Entonces, no importa qué vecindad es alrededor del punto 0, la función siempre vas a encontrar puntos que se salgan de esa vecindad, cuyas imágenes salgan de esa vecindad. Ah, ok, ok. Es como decir que no se queda, ajá, no se queda en un solo lugar. Se queda, Exactamente, sí. ajá. Ah, Sí, ok, se va ok. para todos lados. Va, va que va. Entonces, Gracias. vamos a probar eso usando la definición. F es continua en 0, la respuesta va a ser que no. Entonces, lo que hay que demostrar es que existe una epsilon positiva tal que para cualquier delta positiva que tú des, existe un X en el dominio de la función tal que la distancia de el 0 a X es menor a delta, pero mayor que 0. Pero esta distancia simplemente va a ser el valor absoluto de X. La distancia, el valor absoluto de X sea positivo, menor a delta, y la distancia de f de 0 menos f de x, lo que es igual al valor absoluto de coseno de 1 sobre x, tiene que ser mayor o igual a epsilon. Estamos negando la definición de continuidad. Entonces queremos probar esto, que siempre que podemos dar una epsilon tal que para cualquier delta que tú demos, que nosotros demos, siempre podemos encontrar puntos tales que su distancia 0 sea menor a delta, pero la distancia de las imágenes sea mayor o igual a epsilon. ¿Vale? Eso es lo que queremos probar. Entonces, vamos a elegirnos una epsilon positiva pero menor a 1 y cualquier delta mayor que 0. Lo que queremos hacer es encontrar una X que nos respeta más desigualdades. Que su valor absoluto sea positivo, menor a delta, y que el coseno de 1 sobre X, ese valor absoluto, le gane a la epsilon. Entonces, por propiedad arquimediana, existe n en los naturales tal que 1 sobre delta es menor a n mayúscula. ¿Vale? Siempre podemos hacer eso por propiedad arquimediana. Y notemos que como n es un número natural, este va a estar por debajo de 2πn. ¿Por qué utilizo este 2πn? Porque me va a servir más adelante. Pero bueno, tenemos eso. Ok, pues notemos que ¿quién es el valor absoluto de 0 menos 1 sobre 2πn? Pues 0 menos 1 sobre 2πn es menos 1 sobre 2πn y el valor absoluto de eso es 2πn mayúsculo. Y como, bueno, esto va a ser positivo y este valor absoluto, que es 1 sobre 2πn,
como 2πn le gana a 1 sobre delta, este 1 sobre 2πn va a estar por abajo de delta. ¿Vale? Entonces, de estas dos desigualdades tenemos que esta distancia, la distancia de 0 a 1 sobre 2πn, es positiva, pero menor a delta. Es decir, tenemos un x en el dominio de la función, tal que me cumple la primera desigualdad. Y lo que quiero ver ahora es que satisface la segunda. Así que ahora vamos a ver eso. Luego, ¿quién es el valor absoluto de f de 0 menos f de 1 sobre 2pi n mayúscula? Pues la función ya sabemos que manda del 0 al 0, entonces esto simplemente se va a convertir en el valor absoluto de f evaluada en 1 sobre 2πn. Pero f de x es coseno de 1 sobre x, entonces f de 1 sobre 2πn va a ser coseno de 1 sobre 2πn. ¿Vale? Pero pues esto simplemente es el valor absoluto de coseno de 2πn. ¿Ok? Bueno, ¿qué sabemos del coseno? Sabemos que coseno tiene periodo 2pi y coseno de 2pi es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si recordamos cómo construíamos la función coseno, pues nos fijamos en un punto tal que tiene coordenadas coseno de x, seno de x sobre la circunferencia unitaria. En particular, cuando el ángulo que forma el punto con el eje positivo y bla, bla, cuando este ángulo mide 0, entonces el coseno de x, o coseno de 0 en este caso, es ¿qué? Es 0. Es 1, perdón, 1, no, no, no es cierto, es 1. Y acá también es 1. Ajá, el coseno de 2pi, de 0 y 2pi es 1. ¿Por qué? Porque coseno de 0 sí es 1, ¿no? Entonces, cuando le das la vuelta completa, eso es coseno de 2pi, pero como le estás dando la vuelta completa, estás cayendo en el mismo punto, entonces coseno de 2pi es coseno de 0, que es 1, ¿no? Cuando le das otra vuelta, es coseno de 2pi más la vuelta que es 2pi. Esto es coseno de 2pi por 2, que va a ser 1, y así. No importa cuántas veces le des, si le das vueltas completas, su coseno va a ser 1. En particular, si le das n vueltas, el coseno va a seguir siendo el mismo que el coseno de 0, el cual va a ser coseno de 0, que es 1. Entonces, este valor absoluto va a ser 1, el cual va a estar por arriba de épsilon, porque épsilon nos lo tomamos menor a 1. ¿Vale? Entonces, como coseno tiene periodo 2pi y coseno de 2pi es 1, pues coseno de 2πn va a ser exactamente el coseno de 0, el coseno de 2pi, que es 1. Entonces, este valor absoluto va a ser 1, el cual le va a ganar a épsilon. Y eso creo que me dice que el límite de la función f de x cuando x aproxima a 0 f de x cuando x aproxima a 0 es 0.
no es 0. Pero pues 0 es la función evaluada en 0. Entonces, como el límite de la función cuando x se aproxima a 0 no es f de 0, podemos concluir que f no es continuo en x igual a 0. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda, bueno, no tanto de este ejercicio, Ajá. pero, o sea, ¿por qué en algunos usamos la definición y en otros no? O sea, por ejemplo, como en el anterior, que no la usamos. O sea, ¿de qué depende para saber si lo hacemos por definición o no? Ahora sí que depende de qué sea más sencillo. Por ejemplo, aquí arriba, aquí en la función anterior, pues ya sabemos cómo se comporta la función por la derecha o por la izquierda. Son constantes. Entonces, pues lo más cómodo es calcular límites laterales, porque los límites laterales de una función constante, pues es la propia constante, ¿no? Entonces, aquí es más fácil probarlo por límites laterales. En cambio, ¿qué pasa con esta función? Coseno de 1 sobre x. Aquí, honestamente, calcular límites laterales es casi lo mismo a calcular el límite en general. O bueno, tratar de calcular el límite en general cuando x es igual a 0. Entonces, pues, si te vas a tomar la molestia de calcular los límites laterales por separado, pues ya es más fácil mostrar que el límite en x igual a 0 no existe. O al menos que no puede ser el 0. Entonces, depende de cómo sea tu función, es lo que vas a utilizar. Si tu función es casi es como que unión de funciones constantes, digamos, como en este caso, pues tómate límites laterales y deberá ser sencillo, ¿no? Y si tu función es más complicada, como esto de acá, pues ahí sí tienes que mostrarlo como que lo más cómodo es mostrarlo por definición para ver que el límite no puede ser f de 0. Entonces, ahora sí que lo que te sea más fácil, usa lo que te sea más fácil para probar lo que quieras. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Ahí, ¿por qué fue 0 menos 1 entre pi medio? 2 pi n. Queremos ver que el punto 1 sobre 2 pi n satisface esta desigualdad de acá arriba. Por eso estamos calculando este valor absoluto. Bueno, primero lo calculamos y vimos que es mayor a 0. Y pues por cómo nos construimos n, tenemos que este valor absoluto está por debajo de delta. Entonces, este número 1 sobre 2 pi n sí satisface la primera desigualdad que queremos que cumpla. Vale, gracias. Vale, pues esta cosa pues nos contiene en el 0. Y si la cambiamos el coseno por el seno, pues en un ejercicio vimos que seno de 1 sobre x no tiene límite cuando x se aproxima a 0, pues y si no tiene límite ahí, pues ni siquiera puede ser el 0, por lo tanto la función seno de 1 sobre x pues tampoco va a ser continuo en el 0, ¿no? Si lo definimos de igual manera. Entonces por ahí va otro ejemplo, por ahí podemos escribir otro ejemplo, pero vamos a ver otro de una función que se parece un poco. Definimos f también de R a R como f de x igual a, esta la vamos a llamar seno de x sobre x, si x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0.
Esta función ya la vimos alguna vez. Calculamos límite y toda la cosa. Bueno, la función seno de x sobre x. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Esta función f es continua o es discontinua en el cero? Entonces, vamos a graficarla rápido. Vamos a borrar esto. Seno de x sobre x. Ah, no, es que no era seno de x sobre x, perdón, era seno de 1 sobre x. No, ¿cuál habíamos visto esa vez? Ah, ya, perdón. Esa, pero por X, ¿no? Ajá, era por x, sí, tienes razón. Sí, me equivoqué. X por seno de x, creo que aquí sí lo habíamos visto. O 1 sobre x. Ajá, era esta, perdón. Sí, lo escribí mal. Ok, en alguna ocasión vimos esta función, ¿no? La función x sobre x por un seno de 1 sobre x. Y hacía algo así, ¿no? Que se parecía mucho al seno, pero cuando le multiplicabas la función x, como que se acotaba cada vez más y más, ¿no? Y aquí, contrario a la función coseno 1 sobre x, esta función, entre más te aproximas al cero, las imágenes también cada vez más se van a ir pegando al cero. No pasa que como que se van hacia arriba, hacia abajo, o están por todos lados, ¿no? Pues de hecho, calculamos que el límite para esta función en x igual a 0 es 0. Entonces ya con eso, pues es sencillo ver que buscar la continuidad ahí. Entonces la función era x por seno de 1 sobre x. Entonces ya vimos que el límite de x cuando atiende a 0 de la función x por seno de 1 sobre x es igual a 0. Eso ya lo probamos en alguna clase. Pero esta función f evaluada en 0 es 0. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de esta función f de x, pues cuando x es distinto de 0, coincide con ser el límite de x cuando x tiende a 0 de la función x por seno de 1 sobre x, el cual es 0 y el cual coincide con ser f evaluada en 0. Lo que estamos diciendo es que el límite de f en x igual a 0 existe y es el propio f de 0. Y pues ya por la definición se sigue que f es continuo en x igual a 0. Vale, aquí ya no utilizamos la definición como en acá arriba porque pues ya hemos calculado el límite de esta función cuando x se aproxima a 0. Entonces, ya sabemos que la función cuando x es 0, pues es 0 también, ¿no? F de 0 es 0. Entonces simplemente notamos la igualdad y ya no necesitamos hacer definición ni nada. Entonces ya con esto de acá abajo, pues ya es inmediato decir que la función es continua en x igual a 0.
sin necesidad de calcular límites laterales o tomar sucesiones o cosillas así, ¿no? Entonces aquí es más sencillo, pues recordar este límite que ya calculamos y ver que la función, el valor de la función en cero sí coincide con este límite de acá. Y pues bueno, vamos a ver un último ejemplo. CAF igual de que va de todo R en R, definida como f de x igual a, primero va a ser raíz cuadrada de x cuadrada más 2, si x es mayor o igual a 1, y x cuadrada más 3x menos 1, si x es menor a 1. La pregunta ¿es f continua en x igual a 1, en donde se pega la función? Entonces, ¿qué pasa con esta función? ¿Es continua o no? ¿No? ¿No saben? ¿Ni idea? Lo estoy analizando, pero a lo mejor no. A lo mejor no. ¿Quién sabe, no? Pues vamos a analizarla, ¿no? Igual como esta función es por pedazos, y son pedazos grandes, está definida en el intervalo cerrado 1, infinito y en el intervalo menos infinito, 1 abierto, pues vamos a analizarla en ambos casos. Así que, ¿qué pasa si x es mayor o igual a 1? Aquí podemos aclarar que si x es mayor o igual a 1, entonces también va a ser positivo. Entonces, f de x para esta x va a ser igual a raíz de x cuadrada más 2. Pero ya hemos visto que la raíz de un cuadrado pues, es simplemente el valor absoluto. Y como x es positivo, este valor absoluto pues es el propio x. Y bueno, x más 2 es un polinomio y sabemos que los polinomios son continuos en todo su dominio, en particular en cualquier subconjunto de R. Siendo que x más 2 es continuo en el intervalo 1, infinito. Entonces, el límite de x cuando tiene 1 por la derecha de la función f de x coincide con ser el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del polinomio x más 2. Como el polinomio es continuo en ese intervalo, pues entonces este límite pues es simplemente evaluar el polinomio en x igual a 1, que sería 1 más 2 igual a 3, ¿no? Entonces el límite por la derecha existe y es 3. Ahora veamos qué pasa con el límite por la izquierda. Si x es menor a 1, entonces la función
manda este x a x cuadrada más 3x menos 1. Esta cosa también es un polinomio, por lo tanto va a ser continua en todo R, en particular en el intervalo menos infinito, 1. Siendo que el polinomio x cuadrada más 3x menos 1 es continuo en menos infinito, 1. Entonces existe límite lateral por la izquierda de ese polinomio que va a coincidir con el límite por la izquierda de la función f. Y como el límite por la izquierda existe, pues este límite de este polinomio es simplemente evaluar el polinomio en ese punto, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. 1 al cuadrado es 1 menos 1 es 0, más 3 va a ser igual a 3, ¿no? Además, como queremos ver que la función es continua, en 1, tenemos que saber cuánto vale f en 1. F en 1 es f, pues 1, es mayor o igual al mismo. Entonces, la función lo manda a la raíz del mismo al cuadrado más 2. Entonces, esto es 1 más 2, lo que es igual a 3. Y pues que tenemos que los límites laterales de la función existen. Y no solo existen, coinciden en 1. Siendo 1, la función f evaluada, coinciden en 3. Siendo que 3 es la imagen de f bajo el punto x igual a 1. Entonces, como los límites laterales existen, el límite de la función, cuando x se aproxima a 1, de f de x es el propio f de 1. Y pues ya por lo tanto, f es continuo ¿en qué? Ah, sí, en x igual a 1. Entonces aquí no tenemos que meternos con las definiciones de epsilon y delta, solo tenemos que estudiar las funciones que componen a la función f y calcular los límites laterales para x igual a 1. Entonces, pues ya vemos que ambos límites laterales existen, coinciden en 3 y que 3 resulta ser la imagen de el punto x igual a 1 bajo f. Entonces, si se cumple esto, pues ya, la función sí es continua en x igual a 1. Y ya no tenemos que meternos con sucesiones o con otro tipo de cosas. Simplemente los límites laterales basta. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, creo que todo no. claro. No, ¿todo bien? Ok. Pues bueno, yo creo que por hoy lo dejamos. Y no sé si los que los que van a presentar examen este fin de semana tengan alguna duda de la guía o algo. Yo tengo una duda, nada más deja, checo el número de Ajá. ejercicio. Bueno, si los demás no tienen dudas con la guía, pues terminaríamos la clase por hoy y nos veríamos la próxima semana, ¿ok?
Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale, cuídense. Gracias, Dani, te cuidas. Gracias. Gracias, Dani. Hasta luego. luego. Cuídate. Bye. Bye, bonito fin.